Bueno, vamos al laboratorio número 8, donde vamos a hablar un poco sobre lo que es, ya vienen ustedes con la información asociada a, a lo que es por aquí lo tenemos, lo que es el ecosistema, ¿no? Que tiene que ver un poco con la arquitectura, ¿cierto? De cómo vamos a estructurar nuestro sistema, considerando que ya tenemos la experiencia previa con Docker, con montar un Apache, con montar ciertos componentes técnicos para manejo del Ajax. Digamos, hemos aprendido ciertas cosas y es ese laboratorio que tenemos ahí en pendiente por entrega. Lo mismo, pues aquí hay unas arquitecturas más complejas que otras. Además, existen servidores físicos y existen servidores que son los que ahorita están más en tendencia. De hecho, es todo un área de despliegue en la nube, es toda una rama de especialización. Hay proveedores diferentes, hay proveedores, está una cantidad de proveedores en el mercado de diferentes tipos de componentes para lo que es el despliegue en la nube. Digamos, al final los ambientes son una realidad a la cual como desarrolladores de aplicativos tenemos que enfrentarnos porque todo siempre resulta una combinación entre cómo se comporta mi aplicación, cómo está la configuración del entorno y cuáles son las características de ese entorno, porque el hardware y el software siempre tienen un matrimonio allí que a veces tiene sus conflictos, ¿verdad? Entonces, la práctica de las organizaciones se manejan arquitecturas que deben ser escalables y poseer características propias para garantizar la calidad del software. Pueden ser tan complejas como la que sigue. Fíjense que aquí tenemos, wow, este que está aquí es un ejemplo donde tenemos una aplicación corriendo en un servidor maestro y podemos tener varios servidores esclavos. ¿Por qué? Porque esta arquitectura me la conozco. Esta arquitectura funciona en su momento porque tenías una cantidad de más de una cantidad de miles de operadores trabajando a nivel nacional para hacer registro de operaciones, ¿no? Tenías que estar 7 por 24. Entonces, en este caso, había un servidor maestro, esto era con JBoss, para poder ser el orquestador de ciertos APIs para los esclavos, pero los esclavos tenían independencia que luego se sincronizaban en ese servidor maestro. Un balanceador permite, si tienes varios servidores, hacer el despacho. Si, por ejemplo, yo hago un request a una página y tengo 3 servidores por detrás, ese balanceador, hay balanceadores lógicos y balanceadores físicos. Los físicos son bastante costosos. Los lógicos son los que a través de un Apache, de un JBoss, de un Tomcat, de un servidor de aplicación, hacen el despacho a nivel de lógico basado en el volumen de peticiones, te despacha a uno o a otro servidor para que él te atienda, ¿ok? Aquí también teníamos servidores aparte de SMS, así como podríamos tener un servidor de contenido, por ejemplo, en un sistema que manejemos entrega de contenido, podríamos tener lo que es la parte lógica del aplicativo en servidor y en otro servidor ese contenido comunicarse a través de algún servicio API para hacer ese despacho. Y en este caso, bases de datos que también estaban redundantes, digamos, cuando digo redundante se refiere al concepto de que tengo una base de datos primaria, pero siempre debo tener backup para hacer switcheos, ¿no? Entonces, esto puede ser una arquitectura válida. Hay un montón de casos dependiendo de la necesidad del producto. ¿Dónde se separan los servidores de aplicaciones para dar mayor garantía a la seguridad de acceso, servidor de base de datos y optimizar rendimiento? Y esa es la práctica general. En, eh, en la práctica general
siempre separamos el aplicativo de la base de datos. Y por temas de seguridad, casi siempre le llegamos a base de datos a través de túnel, sobre todo cuando estamos en ambientes de producción. En la práctica anterior, en esa práctica que está por ahí por pendiente, fíjense que ahí teníamos en el mismo servidor Apache tanto el Python instalado como los componentes, en ese caso, para trabajar con JSON y archivos planos, ¿verdad? Entonces, pero en la línea general, cuando hay una aplicación más compleja, se separa. Además, así eso también nos permite segmentar los problemas. Por ejemplo, si ustedes en algún caso quieren saber, bueno, tengo un problema es con la aplicación, monitorean el servicio de la aplicación, porque ese es otro tema. También hay un perfil adicional, que es ese servidor, ese perfil de DevOps que también hace el despliegue, que hace verificación, que por ejemplo en un sistema podría estar haciendo el monitoreo de soporte de cómo se comportan estos servicios, porque también a nivel de servidor de base de datos, de aplicación, de SMS, de contenido, el tipo de servidor que tengamos en una arquitectura, debemos evaluar temas de memoria, de disco y todos los componentes físicos para que nuestra aplicación funcione de manera correcta. Por aquí decimos que en el presente laboratorio estamos estableciendo las pautas para separar servidor de base de datos y aplicación web usados para desplegar el desarrollo y realizar pruebas, aunque no se replicarán los mismos por varios niveles de certificación de aplicativo, no dará la idea clara de su utilidad en la realidad de implantación de software. Bueno, esto en la teoría, aunque ya como les decía, Django viene con una base de datos. Vamos a hablar un poco de Django. Django es un framework web de alto nivel que permite el desarrollo rápido de sitios web, seguros y mantenibles. Tiene baterías incluidas. Esto significa que proporciona todo lo que se necesita de fábrica, como diseño consistente y documentación. Es versátil, puede usarse para construir sistemas, seguridad, para evitar errores. Es gratis y es código abierto. Tiene comunidad activa, tiene una comunidad donde podemos evaluar cosas como cuando si tenemos algún problema, acceder a ello. Y SQL Lite es una base de datos relacional de código abierto que se destaca de la simplicidad y eficiencia. Podemos instalarlo de manera explícita para poder tener como el acceso a hacer insert, como lo hacemos con con un SQL o un Postgres, digamos, se instala por separado algunos componentes para manipularlo. Pero también viene directamente con Django unos componentes en su versión básica que nos permite cosas similares. Lo importante es que por default viene con 2 teras para programador, compatibilidad con SQL, es decir, que trabaja con insert, delete, update, create, transacciones de DLM y de DLM, digamos, de manipulación y de creación de objetos de base de datos. Y se usa en programas de escritorio, aplicaciones móviles y en sitios ligeros. Ligeros porque sí, si ven documentación, sí tiene sus temillas a nivel de rendimiento. Django es un framework para desarrollar sitios web, mientras que SQLite es una base de datos relacional que se integra directamente en las aplicaciones. Ambos son herramientas poderosas para crear aplicaciones web y es lo que vamos a tratar de configurar en el entorno. Vale acotar que SQL utiliza también el tipo de datos conocidos en base de datos, que lo vamos a ver un poquito más abajo. Para la configuración del entorno, fíjense, en este laboratorio estoy tratando de utilizar la configuración en base a que estamos en un terminal directamente desde Visual Code. Para ello, recordemos que los prerequisitos son tener instalado el BCL para poder trabajarlo. Además deben tener su Docker de sitio oficial, que eso lo vimos en laboratorios anteriores, para poder bajarse las imágenes. Deben tener el Python instalado para poder entonces, que ya también lo vieron en laboratorios anteriores, que recuerden que si no lo tienen, bueno, para verificar la versión que tienen, solamente utilizan este comando. Si no lo tienen, bueno, hacen el install utilizando pin. Con Pinfrit, que también lo instalamos la vez pasada en el laboratorio anterior, podemos entonces establecer cualquier el manejo de paquetería
también deberíamos tenerlo para poder programar con ya las herramientas previas. Y para trabajar con Visual Code se requiere que se tenga la extensión de Python, ¿no? Para trabajar directamente desde Visual Code. La vez pasada también vimos cómo crear un environment, pero como vamos a empezar un proyecto nuevo, la idea es que creen un environment diferente, ¿verdad? Para su proyecto. ¿Qué hace esto? Esto simplemente me trae el environment inicial de configuración para el Python 3, ¿verdad? Y eso se traduce en que cuando yo creo ese environment me crea ciertas carpeticas, ¿verdad? Para entrar a Visual Code, ¿alguien ha usado ya Visual Code con BCL? Nadie. Ok. No, entonces aquí creo que la instrucción me Profe, quedó al revés. Ajá. yo sí, pero solamente en la parte del terminal. O sea, cuando uno abre un terminal de Visual Studio Code, te pregunta si quieres que sea el de Windows o cuál, y ahí puedes utilizar WSL, pero no sé si se refiere a otra cosa o a eso. Sí y no, porque el Visual Code nos permite, si tenemos VCL, aunque estemos en nuestra máquina Windows, nos permite tener la vista de una manera un poco más, digamos, estar en el manejo de directorio de mi zona virtual de Ubuntu. ¿Sí lo ven aquí? Entonces, para hacer eso, primero necesitan crear el environment y luego desde esa consola de Ubuntu que ustedes instalaron, que es en este caso esta que está por acá, por ejemplo, esto que está aquí, ¿verdad? Que es el BCL2, ¿verdad? Ustedes escriben la palabra code, que aquí lo puse al revés, chicos, para cuando lo vayan a hacer en la práctica. Primero tienen que hacer la configuración del entorno y luego es que acceden a Visual Code. Visual Code les abre utilizando directamente el BSL, ¿ok? Y de ahí pueden trabajar como que si estuvieran en una consola de Ubuntu, directamente desde el Visual Studio, desde el Visual Code, ¿ok? Entonces, ahí está la primera parte, eso lo que nos va a permitir es eh, tener desde el Visual Studio poder hacer la instalación no desde una ventana de comando, sino directamente desde Visual Studio, incluso poder editar archivos desde el Visual Studio. ¿Ok? Es decir, desde acá, aquí tengo mi último proyecto abierto, fíjense acá, ustedes pueden tener esta vista donde están dentro del Ubuntu, ¿sí lo ven? Y aquí pueden hacer todos los comandos de, como si estuvieran que si por ejemplo yo hago un dir aquí, ¿verdad? O un CLS, pero si hago un clear, porque no estoy en Windows, ya aunque tengo mi máquina en Windows, mi Visual Studio está configurado para, o lo que hice fue que creé un entorno para poder trabajar con comandos de Python, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer, y con comandos de Ubuntu, hacer es el update de tanto de Python como de pin si es necesario. En el caso de que lo requieran, lo pueden hacer desde la ventana de comando. Recuerden que tienen que tener este contexto. Y luego de ello, entonces ya van a crear el proyecto. Aquí entonces tenemos los comandillos para hacer eso, ¿verdad? Es importante, chicos, recordar que cuando estamos creando, algo que se hace una sola vez. Ok, aquí me escribe alguien. ¿Está dentro del contenedor? No, no estoy dentro del contenedor. Fíjense que aquí incluso lo estoy trabajando de una manera diferente. Aquí estoy en Windows y estoy en una consola de Ubuntu que sería el equivalente a abrir esto desde acá. No tengo el contenedor. De hecho, lo que vamos a hacer hoy es al revés. Vamos a crear primero nuestro proyecto y luego vamos a crear el contenedor. Recuerden que antes lo habíamos hecho diferente. Nos dábamos el contenedor de Docker y luego metimos cosas en el contenedor. No, aquí lo estamos haciendo al revés. Aquí voy a meter cosas
en mi máquina, en un espacio o en un directorio de mi espacio, eh, que también es algo virtualizado. El BCL es una manera en que yo puedo utilizar comandos de Ubuntu de mi entorno Ubuntu dentro de mi máquina Windows. Si yo tuviera Ubuntu instalado, no tendría este paso adicional de correr desde el code, y configurar mi Visual Code abriendo desde afuera, porque se abre utilizando el comando .code. Se abre la consola, él abre automáticamente el software y ya me queda seteado como si estuviera por defecto de BCL Ubuntu. ¿Lo ven? No estoy dentro del contenedor, estoy estoy dentro del BCL Ubuntu, de mi máquina Windows. Pero esto me va a permitir crear el contenedor luego. Perfecto. Y eso me ayuda a que sea, gracias por la pregunta, Héctor, porque es maravillosa, porque eso me va a permitir que vayamos entendiendo lo que es la arquitectura, ¿no? Cómo vamos creando capas en un entorno. Entonces, luego de eso, que ya tengamos, que estamos seguros que tenemos el entorno, que estamos trabajando es que vamos a hacer los install de los nuevos componentes. Como ya ustedes tienen PIN instalado, eso les va a funcionar. Esto también les podría funcionar si lo ejecutan desde la ventana de comando afuera. Pero ¿por qué lo vamos a hacer desde Visual Code? Porque la idea es que ya ustedes empiecen a trabajar desde su entorno de trabajo, desde su framework, que es su Visual Code. Y aquí ya ustedes incluso pueden editar archivos, va a ser más sencillo para ustedes. No a nivel de consola, haciendo bin, haciendo... Eso se hace muchas veces en los servidores, cuando tenemos que hacerlo de manera de hacer verificación y estas cosas, que aunque generalmente para los servidores de producción ya llega todo compilado y encapsulado, empaquetado. Pero desde acá es donde es nuestro entorno natural como desarrollo. ¿Ok? Entonces, luego de que hagamos eso, de que ya tenemos esto instalado, vamos a crear un proyecto. Esto internamente lo que hace es que nos crea cierto directorio, así como el environment nos crea esto que está por acá. Fíjense que yo lo creé en OPT. Generalmente nosotros deberíamos tener, típicamente es donde se crean los entornos. En OPT creas como directorios de tu proyecto. Entonces, ¿qué hace? Cuando tú haces el comando de environment, él te crea las librerías propias de Python para ese environment. ¿Qué es lo que significa un environment? Esto nos va a permitir conservar o tener varios proyectos en diferentes versiones, ¿verdad? Crea un entorno como otra capita, que nos va a permitir que si, por ejemplo, migramos o instalamos un nuevo Python o tenemos un proyecto en Python 2 y otro en Python 3, podamos mantenerlos en paralelo. ¿Ok? Luego, lo mismo tenemos con cuando creamos un proyecto con Python. Por default, él nos crea esto que está aquí, esta estructura de directorio. Entonces, lo que viene, él nos crea la estructura de directorio. Hay una manera de una vez validar, así como lo hicimos con el Apache, que el servicio esté arriba, haciendo un run server. Aquí se pueden presentar varios problemas, chicos, y cuando eso suceda, no se me estresen. Aquí pueden pasar cosas como que la configuración de las variables de entorno no está correcta, puede pasar cosas como que las versiones no son compatibles. Entonces, la idea es que a medida que ustedes vayan ejecutando, si se les presenta algún error, bueno, aquí por ejemplo les pongo un ejemplo de varios errores que se me presentaron a mi persona y los vamos buscando y los vamos resolviendo, ¿verdad? ¿Cuál es la solución? Entonces, eso puede pasar. Lo que estamos ahorita es configurando el entorno. Entonces, eso es algo que pasa una vez y ya luego lo aprenderán para siguientes proyectos y no. ¿Ok? Luego de que ya tienen su proyecto creado y crean un aplicativo. Cuando crean un aplicativo de la misma manera, empiezan los procesos que internamente él va dejándoles aquí directorios asociados. Aquí en Manager PY es uno de los archivos más importantes
Ok, ya yo lo tengo instalado. Do you want to start recommending Python extension from free? Ya lo tengo instalado. Recuerda que tiene que tener instalada la versión de Python. Ajá, esto que está aquí es como el principal. Aquí es donde arranca el servidor, el manager PY. ¿Ok? Entonces, luego de que tengamos Python, llegamos a lo que es la base de datos. La base de datos, como le digo, por default, el Django, perdón, creamos un proyecto Django, que ya instalamos Django y ya instalamos, ¿dónde está aquí? Aquí lo ven en este paso. Ajá, creamos el entorno, que ya teníamos el requisito. Les decía aquí que es importante, estos temas son importantes. A nivel de configuración, hay varias cosas que son restrictivas, como la parte del environment. Hay que utilizar el nombre más común es este, porque es como la convención de Python, pero eviten utilizar este que está acá porque da error también de conflictos, porque son las definición de variables de entorno del propio Python, ¿ok? Entonces, después que instalan Django, pueden, es opcional la instalación de SQLite porque ya él viene con el componente cuando lo instalamos. Y ya ahí tenemos la configuración cuando ya tenemos el proyecto, podemos hacer la actualización del setting del proyecto en setting, que también me lo trae por acá, cuando crean el proyecto, una serie de parámetros. Aquí fíjense que aparece cuál es el directorio base, el host, y aquí pueden agregar nuevos kits de configuración. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esto que está aquí por default, ¿cierto? El por default tiene este valor, pero por aquí, engineer, a ver. Ustedes pueden cambiar los parámetros según precisamente la configuración de ese entorno. Fíjense, este por default trae esto y la base del directorio. Bueno, en este caso, Profe, ajá. disculpe que le interrumpa. Quería avisarle que, bueno, ahorita voy a salir un momento porque voy a estar de camino a la universidad, pero dentro de un ratito más me conecto, para que sepa. Vale, igual no te preocupes que el laboratorio queda grabado y lo dejamos ahí en el aula. Entonces, la configuración que debería estar aquí es la que por default tenemos por acá cuando creamos el proyecto. Y como lo ven, por defecto, él me trae, sorry que aquí, lo que pasa es que tenía un proyecto donde yo sí instalé el Django, perdón, el SQLite, pero es esto, ¿ves? Esta es la configuración por defecto. A ver, que deberíamos estar teniendo a nivel de SQLite, donde definimos que él ya viene con esa pequeña base de datos. Entonces, si ustedes hacen una instalación custom y actualizan alguna versión, que lo pueden hacer, esto es, como les digo, opcional, porque además también cuando eso sucede, pueden abrir el SQLite para ejecutar comandos tipo, voy a verificar que tengo en la base de datos, hago un select de la tabla tal, tipo un TOAT UI, un TOAT o tipo un SQL Developer, ¿no? ¿Han trabajado con base de datos ya? ¿Todos vieron la cadena de base de datos? Si se refiere a la materia, profe, sí. Por lo menos yo sí Y, la vi, creo que la materia la ok, hemos visto. perfecto. Entonces, sabemos a lo que me refiero cuando digo que vamos a hacer transfusiones de DLL utilizando, si instalamos aparte el software, ¿no? Es decir, algo como lo que tengo por acá, vamos a ver, que crean, ustedes pueden a través de un software, así como lo tienen, por ejemplo, este que está aquí, creo que lo tengo configurado con Oracle. Ustedes pueden a nivel de un software aparte de base de datos, y eso se utiliza mucho para las pruebas de QA, que son cajas blancas, donde no solo ven los datos por aplicación, ustedes pueden tener conexiones abiertas y hacen select y hacen... Entonces, eso mismo sucede con SQL, con SQL, con SQL Lite 3, que ustedes pueden hacer, meterse por fuera y hacer consultas, ¿verdad?
además de verlo por la aplicación, y deberían hacerlo para poder validar que cuando están trabajando en su aplicación, eso esté funcionando ok. Entonces, luego de eso, que ya tengan configurado su base de datos, entonces pueden crear, fíjense que aquí se definen los modelos a través de models.py, que ese es un Python. El Python, al final, lo que hace es que ustedes crean un nuevo archivo dentro de su proyecto y allí van a agarrar y van a colocar la definición haciendo import a ciertas librerías. Pues les decía antes, las características de un modelo, en este caso vamos a hacer una estructura de un post. ¿Qué característica tiene un post? Bueno, le vamos a poner un texto del autor, un autor que tiene un foreign key con otra tabla que vamos a tener que es del modelo, que es el autor, que tiene un tipo, fecha de creación, un título, un texto y la fecha de publicación, ¿no? Estos son 4 atributos de una tabla. ¿Ok? Recuerden que esta base de datos es relacional como lo vimos. Pero también pueden hacer definiciones como a nivel de la publicación, bueno, a nivel de hacer funciones como lo leemos aquí. Todas las líneas comienzan con from y por porque son estas líneas que están aquí para papá, aquí está, de que me traigo componentes que ya cuento con ellos a nivel de definición. El class es una palabra clave que indica que estamos definiendo un objeto, que es como una tabla en este caso. El post es el nombre de nuestro modelo y en este caso es un modelo de Django. Además tenemos los tipos de datos, ¿verdad? Que es texto, un número, una fecha, todo eso les va a aplicar a ustedes a nivel de trivia cuando hagan el diseño de datos, ¿verdad? Entonces va a ser un análisis donde van a tener un objeto de cuál es el modelo y luego van a tener sus atributos y esta es la sintaxis de definición. Y además, que es importante que en este ejemplo tienen dos, fíjense que tienen dos underscore para el título de spawn porque también tenemos este tipo de cosas, que es lo que está en el ejemplo, donde Python es sensible a los espacios en blanco, que necesitamos indexar. Estas son como las reglas para la definición de todo lo que tiene que ver con la definición de un modelo en nuestro modelo en nuestro model.py. Entonces, esto es como la configuración de la base de datos, el script, que como se conoce, el script que me va a crear mis esquemas, mis tablas, mis objetos para almacenamiento de datos. Hay un montón de características que podemos ver con más detalle dentro de la documentación propia de Django, pero al final lo que nos va a permitir de que esto realmente haga el execute, como que me lo cree, el main migration, son estos comandos que Python, recuerden que Python siempre se trabaja con manager.py, este es un comando, y al hacer esta llamada, es lo que nos permite especificar que ya se ejecute o que se cree, ¿no? Esas estructuras. Cuando utilizamos el comando migrate, todas las migraciones que no han sido aplicadas en Django se rastrean. Es decir, cuando tenemos este archivo de management, si hay algún cambio, él hace el upgrade a esas estructuras, ¿ok? Hay que tener cuidado cuando se creen estructuras nuevas y las actualizaciones porque él va a hacer como un rollback de lo que tenemos. Luego podemos agarrar dentro de nuestro proyecto, vamos a crear una vista, un archivito, ¿verdad? Donde definimos, este es como nuestra primera página. Y luego de ahí podríamos crear, como lo hemos hecho en proyectos anteriores, una carpeta en HTML para, ya con esto podemos levantar el servicio. Nótese que aquí, luego viene la dockerización. Nosotros esto va a correr en nuestro espacio de Visual Code como una aplicación totalmente local. En este paso lo que hacemos es crear el contenedor, que creo que es lo que les dio problema a algunos en el laboratorio anterior, cuando ya creamos el Dockerfile.
Por defecto, ya si nosotros tenemos en Visual Code nuestra extensión de Docker, él va a reconocer el archivo, ¿ok? Recuerden que tiene que estar en el mismo directorio para que esto funcione. Entonces, aquí ya está instalada. Él va a reconocer los archivos Dockerfile para poder hacer la ejecución. Entonces, se crea el archivo. En este caso lo estamos haciendo al revés, como les decía. En vez de configurar mi archivo Dockerfile, lo que vamos a hacer es que ya tenemos instalado todo el software y luego vamos a buscar la versión de Python que estemos utilizando. Recuerden que eso lo vamos a hacer a través de los tabs disponibles que están el, en el Docker Hub. Nosotros aquí tenemos las versiones. Yo estoy trabajando, por ejemplo, con la 10.4, si mal no recuerdo, la que tengo acá, la 3.12.4. Aquí tienen diferentes simple tab para poder descargarlo. Y esas son las configuraciones que ustedes van a utilizar en el Docker Compose, en el Dockerfile. Cuando ya ustedes tienen instalado el Django, ustedes pueden utilizar a través de Pfree que está instalado, ¿verdad? Dentro de su máquina con la ventana de comandos. Y ahí les va a decir cuál es la versión. El crear un archivo de requerimientos TXT les va a permitir, que es el que estamos haciendo referencia aquí, es que se instale la misma versión que ustedes tienen a nivel local. Entonces, por eso es una manera de armar su Dockerfile basado en lo que tienen en el entorno local. Vale acotar de que pueden traer, este pin freezer va a traer otros componentes. En este caso, límpienlo y solo dejen el Django para que nuestro Dockerfile quede limpiecito, ¿ok? Ah, bueno, aquí ya está entonces el proceso del Docker Compose del YML y el puerto que se va a abrir, porque recuerden que siempre tenemos para hacer el build que tener un puerto abierto para que se vea desde fuera. Y aquí van a poder abrir su paginita como tal. Estos últimos pasos forman parte de lo que es la parte de Docker, pero de aquí para arriba es ya la configuración del aplicativo que la vamos a ir viendo y que van a tener los mismos problemas que han podido tener antes y que seguramente el paso a paso, si se le presenta algún tema, estoy atenta para poder validarlo. En este caso estábamos probando con Windows, entonces, por ejemplo, hay temas de configuración, hay temas del path que hay que definir y que es importante que consideren cuando estén montando su entorno. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Quieren empezar la práctica? Aunque son las 9:40, nos la llevamos para la casa y seguimos con la otra parte para que entendamos un poco de cómo va. Recuerden que lo importante de esto es que ustedes hagan esa práctica. ¿Cierto? ¿Se entiende lo que vamos a crear? ¿Podría repetir la pregunta? No la escuché. Que si estamos claros en lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a crear en nuestro ambiente local, tenemos un espacio que está con Windows. Ustedes tienen, casi todos tenían Windows y los que no tengan Windows se despreocupan porque igual aquí tienen instalado su Visual Studio. Visual Code, perdón, exacto, Visual Code. Y aquí van a tener su ventana de comando donde tienen Ubuntu, que es la parte de los comandos. Pero al final, ¿qué queremos tener aquí? Un paquetito. Lo que vamos a tener es un paquetito, ¿verdad? Que ahí adentro que tenemos. Ahí lo que tenemos, vamos a tener es a Python, a Django y a SQLite. ¿Sí quedó claro que esto es lo que vamos a tener al final? Si lo tenemos aquí local. ¿Sí? Vale, ok. Y además, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Nosotros vamos a hacer algo que es dentro de este mismo proyecto, que vamos a tener aquí nuestro Dockerfile, nuestro Docker Compose, el YML y el Dockerfile. Entonces aquí tenemos algo muy chiquitito que tiene que ver con la configuración de Docker, que lo que vamos a hacer es
crearnos esos archivitos. ¿Para qué? Para yo poder llevarme esto, este pedacito, cuando lo necesite, a otro equipo si lo tengo por acá. ¿Sí me expliqué? Con eso la idea sería que yo pudiera llevarme una copia de lo que tengo aquí para arriba o para otro servidor. Si ustedes no tienen Windows, es más sencillo porque no tienen que hacer todo ese trámite de configurar el BSL. Simplemente ya están en Ubuntu. Pero recuerden que sí, hay un paso previo que tienen que tener, que es la creación del environment. ¿Por qué? Porque eso nos va a encapsular lo que son las versiones de Python Django y SQLite. Otra cosa que es importante que revisen cuando estén creando su entorno, chicos, es la compatibilidad, porque, por eso lo resalto aquí, hay versiones de Python 2 y de Django 3.alio que no son compatibles, digamos, tienen que trabajar con las versiones compatibles. ¿Ok? Estas son las recomendadas, son las últimas estables, pero a futuro tienen que considerarlo para cualquier tipo de desarrollo donde estén montando su entorno. ¿Entendió hasta acá? Sí, profe. La práctica es que tienen que hacer paso a paso. Recuerden que aquí me fui de bruces, claro, porque si es la primera vez que están haciendo, deben primero crear el environment y luego hacer el acceso al punto code del Visual Code, al revés. Pero si ya lo han hecho, ya el environment está creado, ya cuando abran el Visual Code la segunda vez, ya él les va a traer toda su paquetería en esta vista. Aquí tendríamos que cerrar el proyecto, close folder, ¿verdad? Y ya ahí cierra. Y ahí sí tendríamos que hacer otra vez los pasos de el environment. Recuerden que también ustedes lo pueden borrar o lo pueden cerrar, pero mientras esté abierto, cuando entren a esa consola, él les va a colocar cómo saben que están en el environment de ese entorno específico, porque les va a colocar esto aquí, ¿verdad? Esto entre paréntesis. ¿Sí lo ven? ¿Sí se ve? Control más. Entonces ahí ya saben que están como en ese espacio para ese proyecto, para ese aplicativo particular. Ustedes pueden tener varios aplicativos, varios app dentro de un mismo environment. ¿Ok? Entonces, si esto no está así, entonces pueden tener problemillas porque hay cosas que no pueden no reconocerles el proyecto. Ok. Vamos entonces con la siguiente parte de la práctica que también se la llevan para su casa y en este momento lo que va a hacer es explicar el laboratorio más que hacerlo aquí en caliente porque se los decía, por eso estaba pensando en lo de la práctica, quería como hacer un script de reverse para poder presentarles a ustedes yo corriendo la aplicativo, pero bueno, ya vieron más o menos cómo va y dónde lo estoy corriendo y aquí les mostré los history, ¿verdad? Y la idea es que ustedes se caigan a golpe con ello, pues. Pero bueno, listo. De esto ya hemos hablado. Manejo de ramas en Git. Lo refresco. Para el desarrollo, no se les puede olvidar. Tienen que tener una rama de desarrollo, una rama de release, una rama de master. Y aquí tienen diferentes desarrolladores que apoyan esa rama de desarrollo. En el caso de ustedes, van a trabajar solamente con master, porque cada desarrollador va a tener una rama, ¿es así? Esta es la recomendación que se hace cuando tenemos un ambiente productivo. Más, no obstante, aquí fíjense que según las políticas establecidas por el equipo, será el branch para integrar las ramas previas, que son todas las que tienen que ver con los features. Por ejemplo, cuando ustedes me pasaron ahorita las ramas de desarrollo de los histories que estaban desarrollando, fíjense aquí que por eso yo les decía lo de que sí es importante tal vez a veces colocar ese prefijo para poder identificar jugador, por ejemplo. Ustedes podrían crear dentro de sus ramas el feature jugador, pero tener, aparte de que tienen a ver, vamos a decirlo así.
tienen rama Juan, rama Maximiliano, rama Rafael, rama Noelí, rama Ñarimar. Y resulta que Juan y Maximiliano van a trabajar uno con el backend y otro con el frontend de el módulo jugador. Entonces ustedes podrían crear a nivel de la rama el feature jugador, cada uno trabajar en su rama de desarrollador y hacer el MER en el feature para hacer las pruebas integradas y luego subirlo a desarrollo. En este caso, ustedes no van a tener development, sino directamente master, aunque en la práctica, si lo ponemos en un development, podrían también decir, bueno, vamos a hacer algo. El QA va a probar es contra la rama development. Ustedes prueban contra development, el QA prueba contra development, y cuando ya eso esté ok, que esté probado por los dos niveles, lo pasan a máster. ¿Ok? Esta es la práctica que se hace realmente donde están todos los cambios y correcciones y se encuentran listos para ser mandados a un ambiente de producción, es decir, ya probado y donde se hará la integración continua. Esta es la práctica. Fíjense que la hacen además unas ramas HICOC, que es, bueno, wow, en developer conseguimos un problema o el QA consiguió un problema en este desarrollo, hace una rama aparte que es fix, que incluso podría tener el bot creado acá, de hecho es la práctica más común, tienen el bot creado acá, lo vimos en la práctica anterior, en el laboratorio anterior, con un ID, y ese ID tiene ¿cómo se crean los bots? Con el mismo criterio que tenemos aquí, escenario esperado, pasos y resultado esperado. La diferencia es que tenemos un resultado obtenido que fue el de error. Por ejemplo, si yo digo aquí, entender por qué y para qué el producto. Ah, bueno, esta es tarea administrativa. Eso está bien, tenemos que ponerle algo más genérico. Algo adelante. Diseñar está bien, vamos a ponerle Sprint 0, podrían ponerle ahí a estos requisitos. Pero, por ejemplo, este requisito. Diseñar una interfaz que el usuario pueda elegir la trivia que desee dentro de la categoría anterior. Aquí es diseño. No sé si incluye el desarrollo, por eso es que es importante la definición acá en su barrio. Pero digamos que esto sea el desarrollo, ¿no? De desarrollo, elegir trivia. Entonces, acá, cuando lo está probando el QA, selecciono elegir y no funciona. Lo esperado es que al seleccionar me ponga la información de la trivia en la pantalla, pero no me lo seleccionó y me dio un error exception tal. Entonces, en el box se coloca eso, el escenario esperado, el escenario de resultado y cualquier cosa que ayude al desarrollador para resolver el problema, el log, lo que tengo en la base de datos, un pantallazo del problema. Entonces, el desarrollador toma eso y crea un fix, ¿verdad? Un fix issue 3, que fue el que creó el QA, ¿no? Que además lo tipificaron aquí como bug. Y luego eso se integra a la rama principal. Entonces pueden tener aquí ramita fix por desarrollador y por box. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Estamos claros en ese manejo que tenemos que hacer? Lo estoy refrescando porque siento que la vez pasada teníamos inquietudes sobre eso. No hay dudas. Igual yo voy a estar revisando esas ramitas si tienen alguna inquietud. Porque esta va a ser nuestro estándar para los dos equipos. Una rama por desarrollador, una rama de developer donde integran, una rama feature si hay más de un desarrollador trabajando en ella, y rama fix si cuando llegamos en el Canvas al QA, la persona al que se lo da crea un bug, que además ese fix tienen que tener asociado, déjenme cerrar todo esto anterior, porque tiene que estar asociado a el ID para que cuando haga el commit aparezca como resuelto. Que eso lo vimos en la práctica anterior. Los fix hub. Vamos con integración continua. Esto es un poco más complejo y todavía en el proyecto no hay tarea para eso. De hecho, la entrega del día de hoy va en la línea de crear el despliegue del proyecto, que fue lo primero que vimos del proyecto de ustedes, y empezar a armar lo que es la integración. Entonces, es esta parte que tiene aquí que vamos a ver.
¿Qué es integración continua? ¿Alguien sabe qué es integración continua? 9:50, nos quedan 10 minutos. Sabía que esta partida iba a ser larga. Nadie, 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 nadie. Profe, si no me equivoco, los diferentes desarrolladores están inmersos en mini problemas, por llamarlo así, o resolviendo lo que le tocó. Y después todas esas soluciones o esas divisiones hay que integrarlas para ver cómo está funcionando la suma, pues, por decirlo así. No sé si me estoy explicando bien, disculpe. Ujú. El concepto de integración continua no es sencillo y nace de la necesidad de agilidad. Como lo dice por acá y como lo acabas de comentar así como muy general, muy abierto. La integración continua es una práctica que no requiere añadir que nos requiere añadir, ya va, es una práctica que nos requiere añadir frecuente nuevo código a un repositorio compartido para detectar errores a la mayor brevedad posible. GitHub Action creado el concepto de workflow, el cual está encargado principal de todos los procesos o pipeline, en el conjunto de instrucciones de procesos que se pueden realizar de manera automática para una aplicación desde el repositorio de control de versiones hasta que llega al usuario con el despliegue, incluyendo la automatización de pruebas. Las acciones de GitHub le permiten automatizar y personalizar, ejecutar flujos de trabajo de desarrollos de software directamente en tu repositorio Git. El flujo de trabajo es un proceso automatizado, configurable, compuesto por uno o más trabajo. Puede configurar sus flujos de trabajo para que se ejecute cuando ocurra una actividad específica en GitHub en un momento programado o cuando ocurra un evento fuera de Git. Ok. El concepto de integración continua como tal es por un tema de agilidad y en la práctica. Antes nosotros llegábamos, montábamos el desarrollo, montábamos la aplicación, la probábamos, desplegábamos de manera manual. La integración continua trata de trabajar un poco en que eso sea automatizado. Y el GitHub nos permite, con algunas herramientas, nos ayuda a eso. Esto es en la parte práctica. Vamos a ver un poco más la teoría para que lo entendamos mejor. Ya entendimos cómo el tema de esto era con relación a entorno, ¿verdad? Este es como el resumen de entorno. Y es lo que y lo que se espera que ustedes monten en el laboratorio. Esta es la parte 1. Parte 1 es el entorno, ¿sí? Hasta aquí estamos claros, ¿verdad? Vamos entonces aquí. Servicio ATI. Ajá. Eso es lo primero. Ahora los workflows. Fíjense, ¿qué pasa? Imagínense que ustedes ya tienen esto y ya tienen esto instalado. Tienen su aplicativo con lo que acabamos de ver del Python, del Django, pero bueno, además aquí tienen un montón de cosas, ¿no? Aquí tienen aparte de los software como tal, que es el entorno, que es como lo abstracto, porque ustedes son dueños es del código, ¿no? Ustedes tienen aquí el app, que el app por adentro tiene su HTML, tiene sus scripts de base de datos, tiene objetos de base de datos, tiene, a ver, ¿qué otras cosas tiene? Sus Python, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tiene? Sus API, una cantidad de cosas que puede tener el aplicativo, ¿verdad? Para que funcione a nivel de móvil. Entonces, ya tienen esto, ya lo tienen instalado, generan su paquetería. ¿Cómo hago para que cuando yo suba eso sea lo más rápido posible si lo llevo a otro servidor? ¿Qué pasa? Tengo el Docker, que el Docker me ayuda a hacer ese paquetito, ¿verdad? De montarlo todo como ya está funcionando. Pero también resulta que como pruebo si por aquí, por ejemplo, llegó fulanito y le metió algo al código en la rama, que es de donde viene la aplicación, y eso funciona o no funciona. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hace esta parte de integración continua? Ellos llegan y crean lo que es un pipeline. Un pipeline es un workflow o una serie de procesos donde tú dices, bueno, yo lo primero que voy a hacer es el despliegue. Despliego la aplicación. No, primero me lo barro de Git, genero versión. Y al generar versión, genero todo lo que está en Git, ¿no? Generar versión,
basado en la rama de Git de master, que en teoría es la que está estable. Luego hago el despliegue. Eso es un paso número 2. Hago un despliegue, ¿verdad? Y luego de que hago un despliegue, yo puedo tener pruebas automatizadas que verifican que el código que yo estoy montando funciona. Entonces aquí tengo otro nodito que hace pruebas automatizadas. Y esas pruebas automatizadas pueden ser pruebas. Pueden ser, lo vamos a ver más adelante, pueden ser pruebas de rendimiento, pueden ser pruebas funcionales, pueden ser pruebas de API, pueden ser diferentes tipos de pruebas. Si yo tengo esto automatizado en un solo proceso, digamos que es lo que llamamos pipeline, ya cuando haga el commit de esto y yo digo, bueno, yo voy a agendar este job a las 10 de la noche todas las noches para que todas las noches me genere una versión y me haga las pruebas. Ya el día siguiente, cuando amanece QA, ya tiene un reporte y dice, ah, mire, esto está funcionando, esto no está funcionando. Porque además, después de esto, ¿qué generas? Un reporte. Al final, todo esto siempre cierra en reportes, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es integración continua. Integración continua es un workflow, una serie de pasos que nos permiten agilizar el despliegue de aplicaciones de una manera más ágil y rápida. Por lo que es un workflow, a través de un workflow. ¿Sí? Queda ahí el concepto de manera abstracta entendido para ir a la práctica. Esto lo habían visto un poco con la profesora María Paula en teoría. Sí, creo recordar que la profesora María Paula lo mencionó, sí. Ok. Entonces, fíjense, esto es lo que es. Ustedes tienen que entonces hacer, imagínense que al final lo que quieren es un robot en la noche que después que yo eche el código, prueba todo, verifica todo y despliega todo. Qué maravilla, ¿verdad? Y eso es lo que quieren las empresas hoy en día. Y hay una persona que se encarga solo de ese trabajo, que es el DevOps, que es un desarrollador de operaciones y que tiene que saber cómo hacer DevOps, cómo revisar que fluyó, no fluyó, etc. Entonces, ¿cómo se hace esto? Para entender bien qué consiste un workflow, el siguiente esquema muestra una parte de los componentes. Esto fíjense que ya es más práctico. Tenemos un action, que es como el pasito compilar. Step es el empaquetar. Un job que podría ser pruebas automáticas de API. Y el workflow que tiene, como lo vimos ahorita en el dibujito, un paso dentro de el flujo completo, ¿ok? Entonces, eso ya existe como automatizarse dentro de GitHub. El workflow, como hemos contado anteriormente, es un procedimiento automatizado el cual se añade a un repositorio. Con él se puede hacer el build, el test, el pack, el release, el deploy. Todos los pasos que acabamos de ver, ¿verdad? En el job es un conjunto de pasos. Ese es como un código que corre nuestro proceso, pero con una sintaxis particular que se maneja a través de GitHub. Y el step es una tarea individual que se puede ejecutar como un comando de un job. Un job está formado por uno o más step. Incluso el Git tiene como varios... cuando nosotros a nivel de un browser montamos algunos componentes y decimos, bueno, vamos a montar algunos utilities adicionales para que pueda trabajar con la librería tal. Lo mismo sucede con GitHub, ¿ok? Y él nos permite, a través de tareas individuales, entender diversos idiomas según esos componentes que nosotros tengamos allí dentro de nuestro workflow. El action son los comandos de ejecución de procesos ejecutados en un STIP para crear un job. Son el bloque de construcción más pequeño que hay y puede crear tus propias actions a utilizar algunos de ellos que ya están creados por la comunidad de GitHub. Obligatoriamente para utilizar una action en un workflow, debe incluir un STIP. Entonces, ahí lo que es importante definir es que es como una línea en cadena y no puedes tener un job vacío, pues digamos, no es la idea, ¿cierto? Tiene que hacer algo, tiene que tener un paso y tiene que tener un action. Entonces, es más o menos lo que se refleja en esta estructura. Entonces, vamos a hacer esto a través de un action con Docker. ¿Por qué? Porque es la sintaxis más común que se utiliza a nivel de el GitHub. Para ello, se debe especificar en el Dockerfile que vas a crear un contenedor, porque al final, ¿qué es lo que nos define lo que acabamos de ver en ese workflow? También son pedacitos. Entonces,
tú podrías tener pequeños contenedores que me están armando cada una de esos pasos, de ese workflow, ¿no? Los contenedores para, como lo vimos en alguna clase también, poder tener, por ejemplo, contenedores dentro de un workflow o dentro de un paso. Nosotros podríamos tener dentro de un job algo que me cree contenedor para hacer pruebas. O simplemente el que me cree contenedor del despliegue de la aplicación. Entonces, al final Docker siempre va a ser una herramienta súper necesaria para trabajar con estos procesos de integración continua. Para crear una acción de contenedor se debe especificar el Dockerfile, que ya lo conocemos, ya hemos hecho varios y ahorita el ejercicio del día también lleva otro. Hacer un root obligatorio implica que se comienza a especificar ejecutar la acción. El using es obligatorio en la tecnología que se va a utilizar para, en este caso, Docker, la imagen, los argumentos, environment, cada uno de los parámetros que vamos a ir viendo acá. Vamos a irlo viendo acá más en específico. Entonces, fíjense, tenemos un action YML, que es, como sabemos, un Docker, la configuración de un Docker, de un archivo Docker. Y aquí tenemos, bueno, esto que está aquí es un ejercicio donde aquí lo que vamos a hacer es repetir un número de veces el texto indicado. Realmente es un código bien sencillo que lo vamos a correr usando Docker con la imagen Dockerfile, que es donde tenemos que crear el archivo Dockerfile primero, que ya conocemos cómo crearlos a nivel de los parámetros que puedo utilizar. Y al final, todo esto debe estar en la ruta de GitHub Action Docker Repeat de ese proyecto. Y la parte de la aplicación se puede hacer con diferentes lenguajes, lo que no sean soportados por contenedor Docker, en este caso con Python, es decir, que pueden mezclar varios componentes técnicos. Y bueno, aquí vamos a crear un Python donde lo que hacemos es un for para escribir el texto varias veces. Luego en el Dockerfile lo que hacemos es el llamado al main que acabamos de crear de Python. Aquí esto está. Bueno, se tiene el espacio, pero no se ve. Ok. Y luego, ya con eso, tenemos el Action Workflow. Entonces, nótese que uno llama al otro. Tienes un Action Workflow YML, donde identificas el job que hace el llamado al Docker que acabamos de crear. Y ahí tienen los pasos con la sintaxis que corresponde para hacer el llamado a ese Docker Repetition Action, ¿verdad? Y al final lo que hace es el flujo, lo que se ejecuta cada vez que hagamos un push en el repositorio, se corre esto que está aquí, prueba texto, y con eso lo que hacemos es crear el workflow. Claro, en este caso estamos haciendo un ejemplo como bien básico para que vean las estructuras de pasos, action y runner, pero dentro de eso es donde vamos a encontrar el poder. ¿Por qué? Porque cada action XML va a tener las acciones que podrían ser esos jobs que acabamos de decir, que pueden estar divididos entre hacer bajarte, generar versión, hacer el despliegue y montar pruebas y generar el reporte. Generalmente esos son los que se utilizan, esos son los macro jobs que pertenecen a un workflow dentro de lo que son los procesos de despliegue. Y aquí está cómo lo vamos a hacer igualmente. En este ejercicio práctico, la idea es que se lo lleven. ¿Por qué? Porque van a crear como el esqueleto. Ustedes realmente van a crear el esqueleto para montar su imagen con el Docker Compose del proyecto y armar su workflow inicial para lo que va a ser integración continua cuando empecemos a incluir pruebas. ¿Queda entendido hasta aquí la práctica del día de hoy? ¿Vieron los comandos? El paso a paso. Nótese que aquí hay una referencia súper importante. Suena un poco, digamos, densa la información, pero a medida que ustedes vayan haciendo la práctica van a ver que no es tan complejo como parece, ¿saben? Después, el entorno pasa una vez. Después que tengan el Dockerfile montado, eso es receta de cocina. Es bien sencillito de verdad. Y ya cuando vamos a integración continua se van a dar cuenta que es como armar un rompecabezas. Vas a ir metiendo piecitas por piecitas. Y al final lo que va a suceder
en el futuro, es que cuando ya lleguen al final, que tengan su reporte, incluso va a ir adaptándose porque cada vez que van creando nuevos módulos, van creando nuevas pruebas. Entonces, ¿cuál es lo ideal dentro de su planificación también? Que ustedes puedan tener, por ejemplo, y cómo lo recomiendo yo por experiencia, porque muchas veces la gente, hay muchas maneras de hacer pruebas de interfaz, pruebas de SQL, pruebas de... Que hagan al menos la prueba de hacer ping a la página y al API principal de cada página. Esa prueba, solamente esa prueba, cada vez que hacen un despliegue, hace que ustedes validen que la aplicación no murió y que cada vez que cierren hay unos temas que se llaman en Scrum el to-do, ¿no? Que es cuando un requerimiento está listo, que se definen al inicio de los proyectos y se dice, bueno, que esté que esté desarrollado, que esté probado, que tenga la prueba unitaria, que tenga la prueba funcional. Esos son como los convenios para un entregable. Como ya vamos a armar el esqueleto del workflow, yo les recomendaría que incluyan dentro de su planificación, además de lo que ya dijimos de requisitos no funcionales y lo que son los análisis, identificarlos de alguna manera para que los vayan cerrando con una etiquetita, es que coloquen prueba el módulo de prueba, pero aparte en una ficha, ¿por qué? Porque así pueden cerrar el desarrollo, ponerlo como done, y luego eso incluso pueden variarlo entre programados. Y que ya tengan la pruebita, solamente van agarrando y agarrando, incluyéndola dentro de un step más, una prueba más, dentro de su workflow. ¿Sí me explico? Y así su producto siempre va a tener los niveles de calidad esperados. Si no hay dudas, voy a cerrar la grabación. Y recordemos que este es el ejercicio y la maquetación con estos pasos que ya di.